El día de hoy vamos a realizar unos ejercicios con nuestra calculadora de infusiones. Una de las situaciones más comunes cuando vamos a valorar a nuestros pacientes es que debemos saber con qué dosis fueron aforadas las infusiones que se están administrando. En este ejemplo, pues vamos a traer el caso de un paciente de 90 kilogramos que se encuentra con las siguientes infusiones. Se encuentra con norepinefrina, dobutamina, vasopresina, furosemida, midazolam y fentanilo y debemos calcular a qué dosis se están pasando las infusiones. Para eso, pues bueno, acá dentro de paréntesis tenemos cómo fue preparada la solución. En este caso, por ejemplo, tenemos de norepinefrina, se utilizaron 20 miligramos en 250 centímetros cúbicos. Sabemos que una ampolla de norepinefrina viene en 4 miligramos en 4 centímetros cúbicos. Entonces se utilizaron 5 ampollas en los 250 y que se está pasando a una velocidad de 30 centímetros cúbicos por hora. Cuanto a la dobutamina, que viene en ampollas de 250 miligramos sobre 5 centímetros cúbicos, se utilizaron dos ampollas y se mezclaron con 250 centímetros cúbicos y está pasando a una velocidad de 10 centímetros cúbicos por hora. En cuanto a la vasopresina, que viene en ampollas de 20 unidades internacionales sobre un centímetro cúbico, se utilizaron dos ampollas en una solución de 200 centímetros cúbicos para pasar a 12 centímetros cúbicos por hora. La furosemida, que viene en unas ampollas de 20 miligramos sobre 2 centímetros cúbicos, se utilizaron 10 ampollas en 200 cc de solución salina para pasar a una velocidad de 10 centímetros cúbicos por hora. El midazolam, que viene en ampollas de 15 miligramos sobre 3 centímetros cúbicos, se utilizaron aproximadamente 6.6 ampollas para mezclarse en 100 centímetros cúbicos, pasando a una velocidad de 8 centímetros cúbicos por hora. Y el fentanilo, que viene en una ampolla de 0.5 miligramos sobre 10 centímetros cúbicos, se utilizaron solo una ampolla en 100 centímetros cúbicos para pasar una velocidad de 10 centímetros cúbicos por hora. Bueno, entonces con estos datos que hemos dado, vamos a calcular las dosis a las cuales se están aforando las diferentes soluciones. Para eso, pues vamos a explicar cuáles son las ecuaciones que debemos utilizar y pues vamos a tomar el ejemplo con la norepinefrina para explicar las ecuaciones. Entonces, bueno, acá tenemos unas variables y su significado. La C es la concentración del medicamento en la solución, la P es el peso del paciente, la V es la velocidad de infusión, la D es la dosis del medicamento y la S son los centímetros cúbicos de solución. Y tenemos el ejemplo de la norepinefrina, que se utilizaron 5 ampollas, son 20 miligramos en 250 centímetros cúbicos y se está pasando a una velocidad de 30 centímetros cúbicos por hora. Entonces, lo primero que debemos hallar es la concentración del medicamento dentro de la solución. La concentración del medicamento se halla tomando los microgramos del medicamento que se usaron. En este caso, pues se usaron 20 miligramos de norepinefrina que multiplicados por mil dan 20.000 microgramos. Y esto se va a dividir en los centímetros cúbicos de la solución, es decir, en 250 cc. Y por último, se va a dividir en 60. 60 es una constante y lo que hace referencia es que a 60 microgotas son equivalentes a un centímetro cúbico, que pues es lo que nos va a ayudar al momento de utilizar las bombas de infusión. Luego, para calcular la velocidad de infusión a la que se debe pasar el medicamento, pues la velocidad de infusión está dada por la dosis a la que vamos a usar. Digamos, por ejemplo, de la norepinefrina, la dosis va de 0.05 microgramos kilogramo minuto a 0.5 microgramos kilogramos minutos. Entonces, pues bueno, podríamos usar cualquier valor dentro de este rango. Y esta dosis se va a multiplicar por el peso del paciente. Y por último, lo vamos a dividir en la concentración, la cual fue el valor que hallamos anteriormente. Ahora, si lo que tenemos es la velocidad de infusión y lo que queremos hallar es la dosis, como en este caso que tenemos la velocidad de infusión y nuestro deseo es calcular la dosis, pues al igual que en el álgebra, lo que se hace es despejar la variable que queremos hallar. Entonces tenemos que que lo que está dividiendo pasa a multiplicar hacia el otro lado. Entonces queremos despejar la variable de la dosis. Entonces la concentración pasa a multiplicar la velocidad de infusión. Y por último, el peso que estaba multiplicando la dosis pasa a dividir el resultado de la velocidad de infusión por la concentración. Y con estas tres simples ecuaciones, pues podemos calcular la velocidad de infusión de cualquier solución y también la dosis a la cual se está pasando cualquier infusión.
Bueno, las ecuaciones que anteriormente hemos utilizado son bastante sencillas, sin embargo lo podemos hacer aún más sencillo y más rápido utilizando la calculadora de infusiones. Entonces vamos a comenzar a calcular las dosis de los diferentes medicamentos. Entonces vamos a comenzar con la norepinefrina, que está en una dosis, una mezcla de 20 miligramos en 250 centímetros cúbicos, pasando a 30 cc por hora. Entonces vamos a la calculadora de infusiones, colocamos el peso, colocamos el medicamento que se utilizó, 20 miligramos de norepinefrina, y en cuanto y los centímetros cúbicos de la solución que se utilizó, entonces 250 cc. Y la velocidad de infusión que está pasando a 30 centímetros cúbicos por hora. Entonces tenemos que la dosis que se está utilizando es de 0.44 microgramos kilogramo por minuto. Vamos a hacer ahora el segundo medicamento, que es la dobutamina, que son 500 miligramos en 250 centímetros cúbicos a una velocidad de 10 centímetros cúbicos por hora. Entonces el peso, que son los 90 kilogramos, pasando con 500 miligramos del medicamento dentro de una solución de 250 centímetros cúbicos y pasando a una velocidad de 10 centímetros cúbicos por hora. Tenemos que la dosis que está dando es de 3.7 microgramos kilogramo por minuto. Borramos y pasamos al tercer medicamento, que es la vasopresina, que son 40 unidades internacionales en 200 centímetros cúbicos a una velocidad de 12 centímetros cúbicos por hora. Acá se hace una salvedad, ya que la vasopresina no se da en unidades por kilogramos, sino en unidades sobre el tiempo. Entonces no se multiplica como tal sobre peso, sino que se hace es una regla de tres, una regla de proporciones. Si tenemos 40 unidades internacionales en 200 centímetros cúbicos, ¿cuántas unidades internacionales vamos a tener en 12 centímetros cúbicos por hora? Entonces, pues una regla de tres, ¿no? 40 unidades multiplicado por 12 dividido en 200. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en la calculadora? Entonces, tenemos que la dosis del medicamento son 40 unidades de la vasopresina en 200 centímetros cúbicos y que se está pasando a una velocidad de infusión de 12 centímetros cúbicos por hora. Entonces la dosis hora es de 2.4 unidades internacionales por hora y la dosis minuto es de 0.04 unidades internacionales por minuto de la vasopresina, que es el rango máximo al cual se puede pasar la vasopresina. Le damos borrar. El el siguiente medicamento al cual vamos a calcular su dosis es la furosemida, la cual corresponde a una mezcla de 200 miligramos en 200 centímetros cúbicos, pasando a una velocidad de 10 centímetros cúbicos por hora. Y al igual que en la vasopresina, se da en dosis de miligramos sobre minuto, no tiene en cuenta el peso. Entonces se da según una regla de tres. Si tenemos 200 miligramos en 200 centímetros cúbicos, ¿cuántos miligramos de furosemida vamos a tener en 10 centímetros cúbicos por hora? Y luego esto se divide en 60 para calcular los miligramos sobre minuto. Entonces igual lo podemos hacer en la calculadora. Entonces tenemos el peso que es usamos lo que es la regla de tres. Entonces la dosis del medicamento, ¿cuánto tenemos? Son 200 miligramos en 200 centímetros cúbicos y se está pasando a una velocidad de infusión de 10 centímetros cúbicos por hora. Entonces la dosis que le estamos dando es de 0.16 miligramos por minuto, que pues los rangos de la furosemida van de 0.1 a 4 miligramos por minuto. Borramos y continuamos con el siguiente medicamento, que es el midazolam. Son 100 miligramos en 100 centímetros cúbicos a una velocidad de 8 centímetros por hora. Entonces vamos a la calculadora, colocamos el peso, colocamos cuántos miligramos de medicamentos tenemos en la solución, que son 100 miligramos, y en los líquidos, que son 100 centímetros cúbicos, pasando a una velocidad de 8 centímetros cúbicos por hora, que corresponde a una dosis de 1.48 microgramos por kilogramo por minuto. Borramos y continuamos con el siguiente medicamento. Y el último medicamento que vamos a ver el día de hoy es el fentanilo, entonces que son 500 microgramos en 100 centímetros cúbicos a una velocidad de 4 centímetros cúbicos por hora. Entonces vamos a la calculadora de Excel, colocamos el peso, los medicamentos de la solución, que son 500 microgramos a 0.5 miligramos en una mezcla de 100 centímetros cúbicos y pasando a una velocidad de 4 centímetros cúbicos por hora. Tenemos que la dosis a la que se está pasando es de 0.0037, que pues es una dosis por debajo del rango, del rango terapéutico.
Entonces, pues fue una dosis que seguramente fue mal calculada al momento de hacer las infusiones. Y eso sería todo por el día de hoy.